espacio que ustedes me dan para poder compartir lo que nos vincula no solo como adictos, sino como familiares de adictos, porque la familia sufre junto con nosotros este padecimiento que es severo. Tenemos un problema severo. A veces el enfermo alcohólico no lo ve en esa magnitud porque y llegamos con gran ignorancia a un grupo de autoayuda, a un grupo de alcohólicos anónimos o a un grupo de Al-Anon, ¿verdad? Que prácticamente el objetivo es el mismo en cualquier marco que toquemos sobre alcoholismo, sobre drogadicción, sobre dependencias, codependencia, etcétera, etcétera. Todo lo que nos causa adicción es dañino para todos nosotros, para el ser humano y para los que nos rodean. Yo tengo 23 años dentro de Alcohólicos Anónimos, trabajando con jóvenes, trabajando con gente con VIH, trabajando con niños de la calle, trabajando muchas áreas de la enfermedad. Entonces, cuando uno llega, ¿verdad? En este caso, cuando llego a Alcohólicos Anónimos, pues llego con gran ignorancia, ¿no? Gran ignorancia, no sabía lo que realmente es la enfermedad, los rasgos de la enfermedad, porque brilladamente se escuchan en todos los grupos que el alcoholismo es un síntoma de males mucho más profundos. Entonces, quiero entender que el alcoholismo no es mi enfermedad real. Simplemente fue el vehículo para evadir el dolor emocional, para evadir las responsabilidades de la vida, para intentar tapar el vacío existencial. Es decir, el alcoholismo quiso solucionar problemas emocionales. Obviamente es un caminar de años, es de involucrarse, ¿verdad? De entender y sobre todo practicar este programa, porque sin práctica no hay ningún resultado. Entonces, cuando llego devastado, llego muy mal, llego a Alcohólicos Anónimos. Mi madre ya no sabía qué hacer conmigo. Mi madre es alanona. Acá les decimos las alacranas, aquí en la Ciudad de México. ¿Verdad? Acá sí les decimos, y vaya, nosotros los adictos, la psicología nos dice que somos los hijos maestros, porque empujamos a los padres a pedir ayuda. A veces llegan las madres de los adictos no se recuperan y se quedan las madres de los adictos, se dan cuenta que están muy enfermas, ¿no? y y llegué muy mal, muy mal, me arroparon, me dieron cobijo, agradezco mucho a Dios, a la vida, a los alcohólicos, a toda la gente que estuvo conmigo, la forma en que me amaron de una manera muy extraordinaria. Yo no tengo con qué pagarles lo que hicieron por mí, porque ya era un caso perdido con delirios, con ataques, con diarreas sangrantes. Toqué la última paila del infierno, hice tantas estupideces lo que un alcohólico llega a hacer en un estado tan crónico y la familia obviamente la arrastramos de una manera muy cruel. Entonces llegué sin absolutamente nada, con las bolsas rotas, sin domicilio, con grandes vacíos en mi corazón. Yo no sabía lo que implicaba estar
dentro de Alcohólicos Anónimos, incluso se hacían juntas de Al-Anon, se siguen haciendo juntas de Al-Anon. Los alcohólicos toman su junta en la parte de arriba y Al-Anon toma sus juntas en la parte de abajo, y se conjunta el trabajo entre Al-Anon y alcoholismo, ¿verdad? Para aprender a vivir con un adicto y sobre todo encontrar la raíz de esta enfermedad y poderla contrarrestar. Entonces, no sabía, y mi madre empezó a asistir a la NON. Sí, le empezaron a ayudar en su neurosis. Mi madre, una mujer muy neurótica, loca mi madrecita. Y la empezaron a ayudar con sus estados de ánimo, con sus estados emocionales. Entonces, en el alcoholismo, cuando existe un alcohólico en el entorno de una familia, quiere decir que toda la familia está enferma, es una situación generacional de patrones de conducta, de rol de vida, de entorno donde hay mucha contaminación. Entonces, de acuerdo al análisis personal, porque dice el principio que el enfermo tiene que tener un análisis personal de sí mismo y que tiene que ser constante de ello, ¿no? Entonces, dentro del análisis y poder husmear la historia y saber los rasgos de la enfermedad, de dónde parte la enfermedad y qué es lo que ha definido mi mentalidad hasta el día de hoy. Por supuesto, ha sido lo que es la etapa más sensible, más vulnerable, que todos lo sabemos, que es la infancia. El perder la infancia es como si se perdiera todo. Se deja de creer en los demás, se deja de creer en sí mismo, se deja de creer en un poder superior, a pesar que yo nací en una familia cristiana, ¿verdad? Toda la familia por parte de mamá son cristianos, ¿verdad? Unos, otros no. Otros son medio hipócritas, medio falsos, porque bueno, hablar de Dios sería mejor hablar con un estilo de vida, ¿verdad? Porque Dios no quiere que hables de Él quiere que vivas en Él, como cada quien lo conciba. Eso para mí fue muy benéfico para mí, y yo adopté esa parte cuando me mencionaban que yo podía creer en Dios como yo lo concibiera. El doctor Silver era el psiquiatra de Bill W, y él amaba a los borrachos. Él los amaba, él ya tenía muchos casos, haber intervenido en ellos, localizar bien el padecimiento que ellos tenían, y los amaba de una manera muy extraordinaria. Pero llegó Evi, que después fue su padrino de Bill. Dice Bill W que primero fue su amigo y después fue su padrino. Evi le compartía su experiencia de bebedor. Entonces, cuando Evi toca la parte de Dios, Bill W ya no estaba de acuerdo. Lo que muchos, ¿verdad? Y en su mayoría llegamos a Alcohólicos Anónimos, no queremos saber nada de un poder superior. Llegamos con un sentido de no pertenencia, llegamos sin entidad, llegamos sumamente resentidos, y los primeros que se asoman en el resentimiento, que es el primer ofensor, dice en la literatura de Alcohólicos Anónimos, y hermano gemelo del ego, es el resentimiento. Hay muchos resentimientos arraigados en el alcohólico, es lo que no le permite avanzar, crecer y sobre todo tener madurez emocional, porque muchos hemos dejado de beber, pero muy pocos han alcanzado la madurez emocional. Es decir, el poder emplear la humildad dentro del programa de recuperación para poder cimentar nuestra estancia, nuestra permanencia y nuestro caminar por la vida, no solo en nuestra familia, ¿verdad?, sino también en nuestra vida de Alcohólicos Anónimos. El poder ingresar como un injerto a la vida, el renacer,
el encontrarse uno mismo y realmente tener convicción a esa enfermedad, porque el infierno del alcoholismo es desgastante, cansado, es, es delirante, es un gran dolor emocional, sufrimiento, sobre todo a la gente que está con nosotros. Entonces, no sabía, obviamente no sabía, pero sí había localizado mis resentimientos. Desde un principio localicé mis resentimientos y un resentimiento grande que yo tenía y me quebrantaba el alma. Era un resentimiento sumamente con mi padre que es drogadicto. Quiero compartirles que hace un año murió mi padre, nunca se dejó de drogar, murió drogado el viejo. Y pero, pero a pesar de eso, yo pude cerrar el círculo roto que yo tenía con mi padre, poder comprender que no tenía nada que perdonarle a él, sino mucho que entender de su pasado, de su lado oscuro. Saber que, este, que él nada más me dio lo que él tenía en sus manos, para mí fue algo fantástico, fue algo maravilloso que yo sentí como mil cosas se rompieron en mi interior y desde ese momento yo aprendí a amar a mi padre, desde que yo pude perdonarlo, yo pude olvidar el dolor y olvidar el pasado con respecto a papá. Pero en un principio era un odio a muerte, era una cólera, era un rencor así arraigado que en un principio cuando yo estaba yo deliriado, drogado, alcoholizado, yo pensaba matar a papá. Obviamente me, me tocaba yo las heridas, dolían las heridas y yo utilizaba el vehículo del alcohol y de la droga para escapar de lo que estás sintiendo en ese momento, por supuesto. Bueno. Así está perfecto, ahora se te escucha súper bien. Sí, me escucho, nada más que ya no me Ahora sí. veo. Oh, nosotros sí te vemos. Ah, ok. A ver, permítame. Ah, ahí está ya. Entonces, me escuchan súper bien. Ok, perfecto. Ahora sí, estaba Entonces, bien bajito todo este tiempo y como nosotros somos alanonas, aguantamos. Pero ahora sí te escuchas súper bien. no, las alanonas aguantan todo hasta que les pase un tráiler por encima. ¿Verdad? Todo aguantan. ¿Verdad? Entonces, yo no me daba cuenta de ello, pero yo lo sentía en mi corazón, y lambí las heridas de que papá nunca me amó, pero yo no encontré la raíz porque papá no me amó hasta que pude encontrarla en el sentido de que, pues, papá fue un niño solitario. Cuando yo encontré esa parte de papá que fue un niño solitario, mil cosas se rompieron en mi interior. En ese momento empecé a amar a mi padre y aceptarlo tal y como era, porque amar a alguien es aceptar su carácter, su personalidad, aceptar lo que es, lo que fue, lo que puede ser. Eso es amar a alguien, soportar, respaldar, lealtad, confianza, sobre todo la personal para poder dar, porque dar es sembrar, porque algún día va a llegar la cosecha, porque para nosotros los alcohólicos, así como el sembrador avienta la semilla y espera la cosecha, igual nosotros esperamos la cosecha en el amor de Dios. Entonces, cuando yo me percaté de ello, yo empecé a avanzar. Dice el principio que nosotros estamos en un marco donde no hay perdón. Por eso el enfermo alcohólico no sabe amar, porque no ha podido perdonar, ¿no? A veces hay un gran autoengaño en ello. Cuando el enfermo alcohólico no tiene una buena relación con papá, es señal que no ha perdonado. Tal vez ya no lo ofende, tal vez ya no replica, tal vez ya no reprocha el daño, pero no ha perdonado.
se calla, no dice nada por la enseñanza que nos dan en el grupo, porque tenemos que llegar a la tribuna, tenemos que drenar, tenemos que tener un vómito emocional. Intentamos ya no hacer daño, pero la relación no es sensata, la relación no es buena, la relación no es amorosa y la relación no es de aceptación. La relación no es de plenitud, no hay esa parte de unión hacia papá, porque dos referencias importantes es papá y mamá. Entonces no crecemos a imagen y semejanza de un poder superior, crecemos a imagen y semejanza del egoísmo de papá y de mamá. Entonces a veces me llegan los jóvenes, ¿verdad?, con sus padres y me dicen, padrino, ahí se lo dejo a mi niño y sí, déjeme aquí a su Chucky, aquí yo lo rehabilito y es que el problema es mi hijo y no es cierto, no es cierto, el problema son los padres se tienen que reeducar, los padres tienen que zafarse de tanta codependencia, los padres deben de dejar de apoderarse de los hijos, de sus condiciones, de sus circunstancias para manipularlos. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, yo tenía escasos un año en Alcohólicos Anónimos, cuando pude hacer ese autoanálisis personal de mí mismo y hacer un hábito de la oración. Qué importante es la oración, porque a veces el enfermo alcohólico pasan los años y todavía cree que su problema es el alcohol. Y no es cierto. Ya el problema no es el alcohol. Sería bueno que se diera la tarea y tomar el hábito de la oración y la de meditación, porque si no va a enloquecer. Va a enloquecer. Ya el problema no es el alcohol. Porque el problema del alcoholismo, cuando dejamos de beber, se solucionó en un aspecto físico. Ya no hay alcohol en el organismo. Físicamente está solucionado. Ahora tenemos que atender y hacernos cargo de pensamientos y emociones, porque un pensamiento genera una emoción y la emoción manipula el comportamiento, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un autoanálisis personal y me doy cuenta de mis resentimientos arraigados, me empiezo a hacer cargo de ellos. Empiezo a trabajar con ellos de una manera ardua, de la mano de mi padrino, porque mi padrino es muy importante en mi vida, porque solo yo no me puedo conducir, porque detuve la compulsión por beber y mi padrino me empezó a guiar por una compulsión a vivir. Entonces para mí fue muy importante tomar de la mano a mi padrino y caminar junto con él en cualquier circunstancia, porque ya no había alcohol. Entonces ya la vida se ve de frente, ya la vida se ve al rojo vivo, ya uno ya ve los embates de la vida, uno ya ve las realidades que hay que confrontar, uno ya ve los aspectos, el sexual, el económico, el emocional, el de compañía, el sentirte parte de la vida, el sentirte parte de ti, el ser amigo de ti, el ser leal hacia ti, el entender que uno tiene que salir del atolladero a como de lugar. Entonces, porque beber para nosotros es el infierno, y la familia también lo sabe, la familia también lo sabe. El alcohólico no quiere llegar a casa en esas noches de parranda, en esas noches interminables, porque sabe que hay miseria, que hay dolor, que hay maltrato, la mujer abandonada, decepcionada, los hijos de igual manera, es un caos total, es un caos total. Entonces, yo me percaté de lo que realmente me hacía beber. Y una de las causas fundamentales que me hacía beber era mi resentimiento hacia papá, mi resentimiento hacia papá. Cuando yo logro encontrar esa parte enferma y empezar a atender la herida del alma, porque las heridas del alma demoran más en sanar que las heridas del cuerpo. Cuando yo empiezo a atender la herida, empezó la vida a sonreírme de otra manera. A partir de que yo perdono a mi padre, tuve una relación extraordinaria con el viejo.
A pesar que lo odié a muerte, lo amé hasta el último día de su vida. Ya no me interesó si él consumía droga, no me importó jamás. Intenté ayudarlo, le pasé el mensaje muchas veces, pero nadie es profeta en su tierra. Puedes ayudar a muchísima gente, pero a los tuyos no. Tienes que acudir a alguien. Y encontré un ahijado que era amigo de mi padre, y ahí le dije que lo estuviera padrinando por poquito y lo convence al viejo, por poquito y lo convence al viejo, pero no quiso porque el dejar de beber, es que uno realmente saque la bandera blanca, que esté cansado de la vida que se lleva, de que la vida es insoportable, que la vida está llena de tanta amargura. Entonces, para mí fue un factor importante localizar el resentimiento. Y obviamente dentro del vacío, ¿verdad?, existencial, pues quien se asomaba, pues mi madre, ¿verdad? También la odia a muerte a esa mujer, la odia a muerte, ¿verdad? Porque una mujer muy posesiva, muy celosa, mi madre. Una mujer muy controladora mi madre, ¿verdad? Y yo siempre sentí que me hizo daño mi madre, siempre sentí toda la vida, porque obviamente en un entorno cuando hay enfermedad emocional, en un entorno cuando no hay educación espiritual, en un entorno cuando no hay principios, ¿verdad? Obviamente se salpica a los demás y sobre todo a los hijos. Entonces yo crecí odiando a esa mujer, ¿verdad? Mi madre, me acuerdo mucho, muy guapa mi madre, muy guapa de joven, muy guapa. Tenía bonito cuerpo mi madre, muy bonito cuerpo. Obviamente papá la celaba mucho. Y mi madre muy neurótica, así gritando todo el día gritando. Loca hasta, creo que estaba peleada hasta con el espejo esa mujer. No, creo que hasta le mentaba la madre al espejo. Y pero más sin embargo, mi madre pues siempre tuvo miedo a que mi papá nos abandonara y que bueno, prácticamente pues era lo mismo, ¿verdad? Teníamos padres pero éramos huérfanos, ¿no? Y mi madre estaba muy apegada a la religión, mi madre nos inculcó la palabra de Dios desde niños nos inculcó la palabra de Dios. Y nos llevaba al culto de la iglesia. Ahora entiendo cómo a nosotros los adictos nos han programado. Es una programación, porque un niño es un cassette virgen y nos han metido tanta información errónea, nos han metido tanta información de represión, de no libertad, de, de perdón inadecuado, porque de miedos irracionales. Yo me acuerdo que mi madre me decía, duérmete, si no va a venir el coco, imagínense. Yo nunca lo vi. Decía que habitaba debajo de mi cama, me agaché y ni estaba, ¿verdad? Allá en Estados Unidos ha de estar Freddy Krueger o Chucky, ¿no? Acá en México está el coco. Acá en México está el coco, la señora del costal y ya en provincia, pues el jinete sin cabeza, ¿no? Pero allá en Estados Unidos o en otros países, no sé quién esté, pero acá en México, el coco, famoso el coco, ¿verdad? Entonces, miedos irracionales. Entonces, voy analizando toda mi estructura emocional y me voy a dar cuenta que estaba agrietada, que no había algún valor, algún principio como para poder contrarrestar lo que yo estaba viviendo y sobre todo para cambiar mi forma de pensar. Me acuerdo que había pobreza, había miseria y eso también fue algo muy marcado en mí, muy marcado en mí.
ir a la escuela con los zapatos rotos, el suéter surcido, ahora sí que los pantalones ya brincacharcos, ¿verdad? Y una ocasión se le ocurrió tejer unos suéteres a mi madre, imagínate, no sabía tejer mi madre, así quedó una manga más larga que la otra, el cuello todo chueco, ¿no? Y ahí me iba a la escuela con una manga más larga que la otra y me la tenía que remangar, a veces no había, pues, el lonche, ¿verdad? Una ocasión a mí que me dejó muy, muy marcado fue cuando yo vi un niño que tiró una torta a la basura y no saben el gran deseo que tuve de levantarme y tragármela. Un gran deseo, pero el orgullo no me lo permitió porque me di cuenta que muchos me estaban observando, ¿verdad? Y eso a mí me dejó muy marcado, mucho, muy marcado y hacía que yo odiara a mi padre y hacía que yo odiara más a mi madre por permisiva, porque no tuvo carácter, porque no tuvo valor, porque no tuvo la decisión, no tuvo el coraje de encarar a mi padre y de una manera contundente decidir, a veces no tanto por ella, sino por los hijos, porque es lo más valioso que se tiene, los hijos, porque los hijos son para siempre. A alguien, sobre todo un alcohólico, a un ser humano, ¿verdad? Yo así lo creo, que no le importan los hijos, no les interesa nada. Y no estoy hablando de codependencia, no estoy hablando de una dependencia enfermiza, estoy hablando de valores, de principios, de lealtad, de prepararlos a la vida, a la sociedad, porque este mundo está de cabeza. Porque si algo le queremos dejar a esta sociedad son hijos sanos y preparados. Prepararlos para las pérdidas que vive un ser humano y más si sobre todo padece una enfermedad que es del alcoholismo. Entonces, en ese momento yo odiaba más a esa mujer, ¿verdad? Yo odiaba más a esa mujer. Entonces, el problema no es cuando hay rechazo, abandono, porque yo antes de hacer consumo del alcohol, yo hice consumo de tanto acto de devaluación, de rechazo y abandono. El problema no es ese, yo lo he analizado porque mi madre me golpeaba y se me pasaba y llegaba y la abrazaba y le pedía perdón. Y ahí no había problema, a pesar que yo sintiese el abandono emocional, que yo sintiese la distancia emocional, la agresión física, la agresión psicológico-verbal. No había problema porque yo regresaba, de mi cuarto regresaba a la sala y le decía, ya mamacita, ya me voy a portar bien, perdóname. Y la abrazaba y le daba un beso. Ahí no había problema. Con papá podía hacer lo mismo, me golpeaba y me iba, lloraba un rato, regresaba y papá, ya me voy a portar bien, papacito. Ahí no había problema. El enfermo alcohólico empieza a tener problemas ya cuando el ego hace acto de presencia. Ahí empieza todo el conflicto. Cuando el ego hace acto de presencia, yo me acuerdo que mamá me golpeaba y ya no regresaba. Ya no regresaba a darle un abrazo, a decirle una palabra de perdón. Ya no. El ego hizo acto de presencia y me empecé a resentir. Fue cuando empecé a sembrar odio en mi corazón y de igual manera con papá. Llegó el momento en que papá me golpeaba y ya no lloraba. Me quedaba así estático y él se enojaba más. Yo me di cuenta que él se enojaba más. Yo me empecé a dar cuenta de lo que a ellos les lastimaba. Entonces, obviamente, pues surge tanta rebeldía en el alcohólico. El alcohólico es sumamente desafiante, desafía la muerte, le tiene miedo a la vida y la muerte la desafía. Puede estar en un hospital crucificado y todavía decir una más. Se mete a los barrios más peligrosos, horas de la noche, sin importarle qué le pueda suceder. Lo van a meter un balazo,
un piquete, no le interesa, no le interesa. Puede consumir tanta droga, tanto alcohol, de llegar a una sobredosis y tampoco desafía la muerte, porque le tiene mucho miedo a la vida. El alcohólico es el ser humano en este mundo más temeroso que pueda haber. Entonces, cuando yo me doy cuenta también de mi resentimiento con mi madre, resentimiento con mi madre muy arraigado, porque vaya, una mujer se queja de un hombre, ¿verdad? Se queja de un hombre y a él lo educó una mujer, ¿verdad? Porque papá pues siempre ha sido el gran ausente y siempre lo va a ser en nuestra sociedad y el proveedor, ¿no? Entonces, cuando yo me percato de mis resentimientos bien arraigados con mi madre, por supuesto, dejé de tener una buena relación. Eso fue desde chamaco, desde niño, 12, 13 años de edad, ya no una relación. La parte enferma, la parte obstinada, la parte resentida, obviamente me hace sumamente rechazar a mamá, y cuando me voy adentrando al mundo del alcoholismo, de otras sustancias, obviamente empecé a pensar esas situaciones nocivas, incómodas de que se muera mi madre, de que se muera mi padre. Pensamientos que sobre todo no me dejaban estar en paz, pensamientos que no me dejaban tener una buena relación con ellos. Y y me acuerdo que mi padre, obviamente, mi padre engañó a mi madre, la engañó con otra mujer, ¿verdad? Y mi padre tuvo una hija, tengo una media hermana, ¿verdad? Y mi madre nunca lo aceptó, nunca lo aceptó. Pero más bien en cambio no lo dejó. Entonces, por miedos, por lo que sea, ella nunca tuvo la capacidad de tomar una decisión, nunca tuvo el carácter de tomar una decisión y y lo aceptó. Bueno, entre comillas lo aceptó porque toda la vida se lo reprochó, ¿verdad? Toda la vida se lo reprochó. Pasaron creo que más de 20 años y se lo seguía reprochando mi madre. Se lo seguía reprochando mi madre, ¿verdad? Pero todo eso nos salpicaba de ellos. Nos salpicaba de ellos. Entonces, a veces no solo es tratar realmente el alcoholismo, ¿verdad?, en una persona enferma, sino tratar todo lo que está en su entorno. Todo lo que está en su entorno. Entonces, a veces el enfermo alcohólico quiere hacer vida con una mujer, conoce una mujer, aparte de que formamos una ilusión de una persona y después nos damos cuenta de la verdad de esa persona y es como nos frustramos. Pero a veces el enfermo alcohólico no se da cuenta que esa mujer es la continuación de su madre, que tiene características de su madre. Y más si papá no me dio la enseñanza de ser hombrecito, ¿verdad?, para una mujer. Entonces el enfermo no va en busca de una mujer, va en busca del cuidado de una madre, del amor de una madre, de la atención de una madre. Y a veces el enfermo alcohólico no se percata de ello, ¿verdad? Obviamente, dentro de esas situaciones y de esos escenarios, ¿verdad?, con respecto a la enfermedad, pues todo ese resentimiento arraigado, ¿verdad? La mujer que hace vida con un enfermo alcohólico empieza a pagar todos los platos rotos, empieza a pagar todos los daños de la vida pasada. Todo ese resentimiento lo empieza a desatar con la mujer con la que vive o con la que está, ¿verdad? Qué manera tan extraña de amar, ¿no?
te amo y la arrastras, te amo y la humillas, te amo y la golpeas y todo va a cambiar y el enfermo alcohólico la llena de promesas que no están acorde con sus actos, pero el enfermo alcohólico no se percata de la gran deficiencia que hay, porque todo lo que se vive en la infancia se arrastra hasta la vida actual. Y a veces se pasa desapercibido porque llegar a Alcohólicos Anónimos, el enfermo, lo único que piensa y quiere es dejar de beber, dejar de beber. Quiere recuperar lo que cree que está perdido. No, le digo a los muchachos, ¿para qué quieres recuperar a la vieja si todavía la odias? ¿Para qué quieres recuperar a la mujer si no confías en ella? Entonces, la gran necesidad para mí, llegar a Alcohólicos Anónimos, es zafarse de tanto resentimiento, de tanto sentimiento de culpa. Entonces, yo cuando husmeo la historia, husmeo mis fracturas emocionales, me doy a la tarea de cerrar el círculo roto con mi madre. Una mujer, pues por supuesto enferma, ya es una mujer que ya los años pues ya pasaron por encima de ella. Mi madre sufrió un infarto, mi madre se me andaba muriendo también, pero a lo largo de los años y yo fui entendiendo la cadena de la vida, lo que no se puede dar, lo que no se tiene. Que si mamá me abandonó en la infancia fue una circunstancia, pero que hoy no quiera procurarla o estar con ella es mi decisión. Que si papá me abandonó en la infancia, pues fue una circunstancia, pero que el día de hoy yo no quiera ser su amigo, ¿verdad? Es mi decisión. Entonces, dice el principio que algunos de nosotros, nuestro poder superior nos rescató de las tinieblas para llevarnos a las puertas de Alcohólicos Anónimos, viendo la luz de la libertad de nuestros compañeros y que ahora nos desafiamos a desarrollarnos nosotros mismos y que la honradez va a ser la herramienta útil para escalar la escalera, que va desde el sufrimiento hacia la esperanza y pues la esperanza no es llegar sino caminar. Entonces, no solo es dejar de beber, no solo es dejar de beber. Dice el principio que después del primer paso, los 11 restantes es para cambios de juicios y actitudes. Entonces, el enfermo alcohólico puede estar en el grupo, pero no tiene una derrota definitiva. Entonces, si el enfermo no tiene una derrota definitiva, siempre va a andar borracho, porque recaídas emocionales todos las tenemos. Entonces, a veces el enfermo no se ha percatado, ¿verdad?, de lo que conlleva realmente la enfermedad del alcoholismo, que solo la enfermedad o solo la sustancia del alcohol fue para amortiguar todos mis estados emocionales. Entonces, dentro de Alcohólicos Anónimos, pues, obviamente yo ignoraba lo que realmente implica estar en Alcohólicos Anónimos y de qué manera trabajar con mi enfermedad, hacerme responsable de mi enfermedad, trazar la ruta de otra manera. Porque no sobre todo el programa es dejar de beber, sino dejar de sufrir, dejar de sufrir. Muchos están en el grupo, están sufriendo y sufren y sufren y a veces es una situación tan caótica que trae un gran desequilibrio. Entonces, yo he logrado entender que bueno, no es eliminar en una totalidad la parte enferma, porque no se puede. Se eliminaría también la parte positiva. La parte positiva es la que equilibra la parte negativa. Y si la parte negativa se inclina por la balanza, pues subrayo en depresión, autocompasión, autolástima, y si se inclina por el otro lado, pues subrayo en arrogancia y soberbia. Entonces la intención es equilibrarme un día a la vez, en el solo por hoy, como nos han enseñado por 24 horas, y que los días no sean tan grises, ¿verdad? Yo cuando
cuando sucedió, porque es fascinante la transformación de un alcohólico. Es fascinante cuando uno llega como cascajo humano, ¿no? Como una piltrafa humana, alguien sin expectativas, sin futuro, sin alguna esperanza de vida. Es fascinante cómo Dios empieza a planificar nuestras vidas dentro de Alcohólicos Anónimos y sobre todo, claro que es de uno mismo estar trabajando y trabajando y trabajando dentro de la agrupación, sobre todo disciplinarse, lo que el alcohólico no le agrada en lo más mínimo, ¿verdad? No le agrada en lo más mínimo. Entonces, cuando al principio era fabuloso, era diario, llegaba y hacer mi servicio y entregado, porque hay que entregarse a este sencillo programa, dice el capítulo, ¿verdad? Pero para una mente tan desquiciada como la mía, pues claro que no es sencillo, porque yo pues soy una buena persona, pero mi mente está loca, ¿verdad? Yo soy un buen hijo, pero pues mi mente está loca. Yo soy un buen hermano, pero mi mente está loca. Soy un buen padre, pero mi mente está muy, muy loca, ¿verdad? Y también soy un buen servidor, pero mi mente está loca y peleo con el monstruo. A veces me gana la batalla, pero me levanto y otra vez a confrontar mis realidades, un nuevo día, comenzar de nuevo, servirle a otro ser humano. Me gusta trabajar con otros, porque no solo es estar, defender la estancia, la permanencia, participar, eh, integrar la literatura, el conocimiento a nuestras vidas para practicar y ser sabio, ¿verdad? Sino trabajar con otro, el tener la garantía que el día de hoy no se bebe, tener la garantía de que el día de hoy no se consume, trabajar con otros alcohólicos, ¿verdad? Y fue un gran caminar, es arduo. A veces el enfermo alcohólico busca un pretexto para irse del grupo. Siempre buscan un pretexto para irse del grupo que no sirve, que no funciona, que ya no está a gusto con los compañeros, con las compañeras, y se van blasfemando y hablando pestes de la agrupación, y finalmente el programa es uno mismo, el programa es individual, el programa es personal, el programa es egoísta, y obviamente cada grupo es autónomo, cada grupo tiene su propio ambiente, pero bueno, ahora estar lidiando con el defecto de carácter, ¿verdad? Con el autoengaño, que es peligroso, porque al principio para mí no fue peligroso, sino ya cuando van pasando los años, cuando uno va estableciéndose dentro de la sociedad de la vida, cuando uno le va dando también vida a la enfermedad no tiene palabra de honor, y tarde o temprano la enfermedad nos pone en nuestro lugar. Sí, algunas veces, de acuerdo a mis conflictos emocionales en mi sociedad primaria, en mi familia, sobre todo en mi situación sentimental, porque parece mentira, pero la mayoría de los alcohólicos están inclinados a una recaída por esa parte sentimental, ¿verdad? En una relación con una mujer, con una pareja, con su esposa. Entonces, hubo varias situaciones así de esa índole que sí me hacían tambalear, me hacían pensar de otra manera, me hacían pensar en recaer, pero obviamente no lo hablaba, había muchas reservas mentales. No acudía con mi padrino y le decía lo que yo estaba viviendo. Subía yo a la tribuna, compartía con los muchachos y compartía cosas que ni me dolían, que ni sentía. Les decía cosas que yo no aplicaba, o sea que yo recetaba la medicina que no me tragaba, ¿verdad?
porque eso es bien fácil, recetar la medicina que no te tragas. Pero yo no les decía cómo yo estaba viviendo. Yo no les decía de mi situación sentimental, que era frustrante ya dentro de Alcohólicos Anónimos. No, les decía que a veces yo no soportaba estar en el grupo, que me caían, todos me caían mal, todos, todos, todos. Las mujeres, los padrinos, los anexados, todos me caían en la punta de los caracoles. Llegaba irritado, llegaba así con una borrachera seca y no les hablaba de eso. No les hablaba de eso. El enfermo alcohólico tiene una y mil caretas para cualquier situación, sobre todo para la familia. Es bien sencillo aparentar lo que no se es, lo que no se es. No quería que me vieran caído, no quería que me vieran que yo sentía dolor. No quería mostrarles mi dolor, mi frustración, de decirles que a pesar que yo había dejado de beber, no me gustaba cómo vivía, que a pesar que yo había dejado de beber al paso de los años, no era feliz, no era feliz, aparentaba serlo, pero no, era una gran mentira. Era una gran mentira. El enfermo alcohólico es el rey de la mentira, es el rey de la mentira. Y nadie me ha engañado como yo mismo me he engañado toda la vida, ¿verdad? Entonces, esa parte donde ya no había alcoholismo, pero tampoco había libertad en mi interior. No había alcoholismo, pero yo no me sentía pleno por mis 24 horas. Yo llegaba al grupo porque yo me sentía seguro ahí. Y yo no tenía otro lado donde acudir. Yo me sentía seguro ahí. Yo sabía que ella no bebía, ¿verdad? Pero yo no les decía que la situación con mi mujer se había tornado de una forma muy enfermiza, que habían resaltado los fantasmas del ayer, los fantasmas atormentadores del ayer, que otra vez empezaba la humillación, que empezaba el insulto, que empezaba toda esa problemática. No, yo solo llegaba con otra estampa, con otro disfraz a la agrupación, ¿no? Entonces, el resultado era estar frustrado todo el día, estar irritado, estar enojado, estar neurótico y dentro de la agrupación yo ponía otra cara, ¿verdad? Entonces, cualquiera deja de beber, pero no cualquiera, ¿verdad? Tiene cambio de juicio y de actitud. Cualquiera deja de beber, pero realmente no. No cualquiera muestra su enfermedad real, y que le expongas, vaya, a la crítica, que las expongas al ridículo y tal vez a la burla, ¿no? Que puedas tener una liberación de peso y de fondo y recapacitar y poner los pies sobre la tierra y tomar una decisión contundente, y sobre todo la decisión contundente es dejar de hacerme daño yo mismo, porque no, el alcohólico no es tolerante al dolor, no es tolerante a la frustración, no es tolerante al desprecio, no es tolerante a todo ello, ¿verdad? Entonces, fueron situaciones en las que yo oculté realmente mi enfermedad. Yo ya había dejado de beber, ya había dejado de consumir, pero obviamente oculté los rasgos de la enfermedad. No les decía todavía que con mi madre discutía, con mi padre por supuesto también, que había ocasiones que no sentía el gran deseo de ir a verlos, porque yo lo sentía, no me nacía. No me nacía de comer con ellos. No, yo pensaba en la vida me vuelvo a parar en su casa. En la vida vuelvo a estrecharle la mano a mi padre. En la vida vuelvo a darle un abrazo a mi madre. Así me conducía dentro ya del programa de recuperación, y que de recuperación pues no había nada, ¿va? Absolutamente nada, porque no había crecimiento emocional, no había
o esa parte divina, ¿verdad? Esa parte divina de, de poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior. O sea, cuando hay soberbia no puede haber dos dioses. No puede haber dos dioses porque no solo me había recuperado de una manera física, había recuperado mi ego. Eso era lo que yo había recuperado también. Pues porque ya no estaba vencido, ya no estaba caído, ¿verdad? Ahora las lociones ya no me las tomaba, ahora me las untaba, ¿verdad? Ahora ya me las untaba, ya no me las tomaba, ¿verdad? Ya tiene un empleo, un buen empleo, ya había dinero, ya había dinero, ya no había miseria, ¿no? Ya había comodidad, ya el refrigerador estaba lleno, ya no existía nada más ese cachito de carbón que para los malos olores, ¿no? Ya estaba lleno el refrigerador, ya estaba bien vestido, ya tenía un carrito, ya no me veía como un guiñapo, como una miseria humana, como una piltrafa, ya había yo recuperado mi ego, ¿verdad? Entonces, cuando hay soberbia no puede haber dos dioses, no puede haber dos dioses. Pues el enfermo alcohólico no tiene una dependencia absoluta de un poder superior, finge tenerla, y habla de una dependencia de su creador cuando ni lo conoce. Hay un gran vacío. Por supuesto, también hay una gran necesidad. Pero bueno, la parte espiritual requiere también una gran disciplina, mucha disciplina, ¿verdad? Entonces, cuando yo renazco a la vida es como si me hubieran soltado la correa, ¿no? Yo quise comerme la vida de dos bocados porque pues desde niño siempre estuve intoxicado a temprana edad y pasaron muchos años que yo no dejé de consumir. Desde los 12 años de edad yo estuve perdido. Entonces, cuando yo me doy cuenta que gracias a Dios y a los que estuvieron conmigo dejé de consumir, fue como si me hubieran soltado la correa y me desboqué en mis defectos de carácter, en mis apariencias, en mis caretas, ¿verdad? Pero yo sabía que yo estaba seguro en Alcohólicos Anónimos, que era el puerto seguro. No pude sacar la bandera blanca ya sin droga y sin alcohol, no la pude sacar, por mi ego no me lo permitía. ¿Cómo les voy a mostrar a ellos debilidad? ¿Cómo les voy a mostrar que soy vulnerable? Si ya había yo, me había levantado, ya me había establecido en mi sociedad, en mi familia, ¿cómo les voy a mostrar que soy débil? O sea, el ego no te permite. Y luego mis ahijados manejando mucha gente, y luego con un buen empleo, con dinero lleno de arrogancia, de soberbia, ¿verdad? ¿Cómo les voy a mostrar a ellos? ¿Cómo les voy a mostrar mi dolor emocional? No quería sentir su crítica, no quería sentir que me señalaran, no quería sentir que me juzgaran, esa plaga que siempre va a estar en los grupos de autoayuda, la crítica, siempre va a estar, ¿verdad? Y a veces el ambiente de un grupo está plagado por esa parte enferma que es la crítica, Entonces, yo no les quise mostrar mi dolor. Yo me quise conducir así, lleno de soberbia, de arrogancia, ¿verdad? Entonces, se va olvidando la enfermedad, se va olvidando cómo uno llega devastado, cómo uno llega con la gran necesidad de tener a alguien a tu lado. Uno se le va olvidando que uno llega así como perro apaleado, sin domicilio, sin familia, sin nada, con esa gran necesidad de vivir. A uno se le va olvidando cómo los compañeros estuvieron a mi lado, me procuraron, me cuidaron. Todo eso se me fue olvidando.
Se me fue olvidando cómo me abrazaron de una manera tan confortante que hizo que yo pensara que valía la pena dejar de beber por 24 horas. Al enfermo se le va olvidando todo eso. Se le olvida su enfermedad, se le olvida cómo llega, se le olvidan los daños causados. Se siente autosuficiente. Ahora sí ya se siente capaz a la vida. Pero se le olvida quién lo empujó a la vida, quién le dio un aliciente a la vida, quién también sacrificó tiempo, dinero y esfuerzo para que al enfermo, ¿verdad?, saliera a flote a la vida. Porque eso es un conjunto de hombres y mujeres, es un gran equipo, es una gran fraternidad. Llámese el grupo que sea, llámese la corriente que sea, ¿verdad? Narcóticos, neuróticos, alcohólicos, cuarto, quinto paso, Al-Anon, Latín, lo que sea, no importa. Pero todos traemos el mismo ADN y de aquí, ¿verdad? En estas fraternidades nos une el dolor, nos une el dolor. Y yo no llegué a valorar el esfuerzo de mis compañeros, que ellos estuvieron a mi lado, que ellos me daban un té en la boca cuando yo no lo podía sostener, que ellos limpiaron mis lágrimas, que ellos me dieron su calor humano, que ellos me daban siempre un aliciente diario, 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 diario. Me hicieron sentir que yo valía, que yo podía arrancarle a la vida lo que a mí me pertenecía, ¿verdad? El enfermo se le olvida todo eso, ¿verdad? Porque para estar en un grupo necesitas sentirte enfermo, ¿va? Ya cuando te sientes doctor ya valió madre, ¿no? Necesitas sentirte enfermo, ¿verdad? Porque dentro del grupo títulos y carteras se quedan allá afuera. Todos somos enfermos. No hay personalidades, llegamos al mundo de los iguales. Y que dentro de la agrupación, pues todo es teoría. Todo es teoría. O sea, el trabajo está afuera, en el entorno, en la sociedad. Pero en el grupo es pura teoría y pura teoría y pura teoría y pura teoría. Entonces, se me olvidó mi enfermedad del alcoholismo. Ya me sentía curado, ya me sentía normalito, ya me sentía recuperado. Ya no me sentía un enfermo, ¿verdad? Y cuidado, cuidado. Es peligroso. Es peligroso el sentirse obstinado, el sentirse, ¿verdad?, exento, ¿verdad? Dice el principio que por muy bueno que seas, no estás exento de esto, ¿verdad? Y dice el principio también que va a llegar el momento que no vas a poder concebir la vida con y sin alcohol. Y el principio es certero, el principio es sabio, ¿verdad? Entonces, yo les podría compartir que empecé a enloquecer. Empecé a enloquecer. Empecé a pensar ya sin alcohol en el suicidio. Imagínense. Ya no había alcohol, pero había una gran insatisfacción de la vida. A pesar que Dios, de una manera tan bondadosa y amorosa, me lo había dado todo como un regalo, como una gracia de Él, ¿verdad? A pesar de todo eso, no me sentía completo en la vida. Les puedo asegurar, compañeros, y quiero compartirles, ¿verdad?, a través del tema, se los juro que hasta escuchaba música en mi cabeza. Música. Me tocaba mi cabeza y buscaba si estaba un radio prendido, que alguien estuviera tocando música y no adentro de mi cabeza. Salsa, escuchaba. De que calla la manera, se me alienta usted. Madre, que creo que me estoy volviendo loco. Y y me espantaba mucho. Me espantaba y hasta que un día, me subí a la tribuna y lloré como niño. Y les conté todo de mi vida.
cómo vivía, que no era feliz, que mi relación con esa mujer no era estable, no era de confianza, no era de respeto. Había infidelidad, había traición, que yo estaba alejado de mi hijo, que estaba alejado de mi madre, que estaba alejado de mi padre, que lo seguía odiando, que seguía odiando también mi vida a pesar de que había dejado de beber, que estaba alejado de mi poder superior, que yo no tenía esa parte que nutre tu espíritu de estar enlazado con mi poder superior y estar alimentando mi ser a través de la oración y de la meditación. Y les dije todo de mí. Les dije todo de mí, encueré mi alma y fui honesto conmigo mismo. Fui honesto. Por, por primera vez en Alcohólicos Anónimos y sin sustancia, tuve la capacidad de ser honesto y decirles cómo vivía. Compañeros, no soy feliz. Compañeros, no vivo bien. Sí tengo un trabajo, tengo dinero, sí, sí lo tengo. Sí, ya no estoy en las calles, sí, pero no soy feliz. Pero no vivo como yo quiero vivir. No, no estoy cerca de mi hijo. Cuando llegué, yo hablaba y decía que quisiera cargarlo en mis brazos y llevarlo a su cuna y vestir su cuerpo. Hoy no estoy con él. No me nace. No siento amor ni por mí. Mucho menos voy a sentir amor por otra persona. O sea, con un gran vacío ya dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y yo obviamente era terrible, porque había noches de insomnio, la comida me sabía a papel, la comida me sabía a papel. Y como no dormía, salía, trabajaba un rato y llegaba y a dormir. Llegaba a dormir y después de un rato, ¿verdad? Ya me iba al grupo y a tomar mi junta de recuperación. Imagínense vivir así. Imagínense estar así dentro de un programa, ¿verdad? A veces les digo, sobre todo a las compañeras que pasan el mensaje, ¿verdad? Ahí andan pasando el mensaje con su cara de amargura. ¿Quién les va a creer? ¿Quién les va a creer? ¿Verdad? Cuando el programa es de vida, ¿no? Ahí anda el alcohólico pasando el mensaje con su cara de frustración cuando el programa es la alegría de vivir. ¿Quién les va a creer? ¿No? ¿Verdad? Hasta que yo saqué la bandera blanca, hasta que me derroté al defecto de carácter, pude conducirme de otra manera. Pude conducirme de otra manera y por supuesto, a veces el enfermo alcohólico no tiene el valor de hablar, porque para decir la verdad se necesita mucho valor, porque dentro del alcoholismo, pues, hasta donde uno llega, abajo de un puente, en un carro abandonado, lo pierde todo, llega al homicidio, a la cárcel, al hospital, llega a infinidad de lugares. Pero ya cuando se ha dejado de beber, ¿no? Por supuesto, cuando uno está bebiendo, a mí me pasaron el mensaje. Claro que yo no me sentí alcohólico. Pues por supuesto que no me sentí alcohólico, ¿verdad? Este programa es para quien realmente quiere, porque de necesitarlo, pues lo necesitan muchos. Es para que realmente quiere, ¿verdad? Pero ¿cómo acaba un alcohólico? Con cirrosis, con infartos, lo sabemos. Es una enfermedad física, ¿verdad? Mental, emocional, progresiva por necesidad. No respeta sexo ni posición social. Arrasa con todo, ¿verdad? Y sabemos la consecuencia de consumir alcohol, ¿verdad? Pero ya dentro del programa de recuperación, hablar realmente de la parte emocional, hablar de los pensamientos incómodos no es tan sencillo. No es tan sencillo por el ego del alcohólico, por el ego del alcohólico, ¿verdad? Siempre con esa parte que van a pensar de mí, ¿qué pueden pensar de ti? ¿Verdad? Ahora como que el alcohólico se cubre, ¿no? En esa parte
no sentirse atacado, no sentirse ofendido, que no le colapsen su ego, es lo que más cuida el alcohólico ya dentro del programa, que no le colapsen su ego. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Pero por supuesto, el autoengaño es un gran obstáculo. El no reconocer mis negligencias, el no reconocer mis errores, el no tener tantita humildad. Sin humildad no se practican estos principios, sin humildad no hay madurez emocional, sin humildad no hay crecimiento emocional, sin humildad no hay libertad. Y es factible dejar en libertad a ese prisionero. Entonces, obviamente es muy complicado a estas alturas, compañeros. Obviamente estoy en otro canal, estoy en otra situación, estoy en otra perspectiva. Yo aprendí porque me he equivocado muchas veces, yo así he aprendido, me he equivocado muchas veces. Ahora estoy en otro marco, ahora ya comprendo más mi enfermedad, comprendo más mis rutas trazadas, ¿verdad? Ahora estoy en otra sintonía con mi sociedad. Lo que yo hago me apasiona, Alcohólicos Anónimos, me apasiona compartir, ¿verdad? Me apasiona servir, me apasiona trabajar con el adicto, me apasiona salir a las calles, me apasiona ir a darles comida, ropa, calzado, me apasiona levantar un borracho, es a todo lo que yo me dedico. Me apasiona viajar, me apasiona conocer otra gente, disfruto, tomarme una taza de café, escuchar una junta, escuchar a los compañeros. Todo esto a mí me apasiona mucho. Es mi vida, he logrado a través de mis errores pues equilibrarme porque de otra no tengo, no me gusta sufrir, no quiero sufrir, quiero vivir bien, quiero que mis 24 horas tal vez no sean excelentes, pero sean buenas y yo esté bien, viva bien, ¿verdad? Yo les compartía, mi papá falleció, lo recuerdo a veces con sentimiento, porque me costó mucho trabajo vivir mi duelo emocional y a veces no nos damos cuenta que desde niños tenemos duelos emocionales. Duelos emocionales. Viví mi duelo, le he llorado como un niño, ¿verdad? Pero pues no muere el que se va, muere el que se olvida, lo guardo en mi corazón. Algún día nos vamos a ver en el más allá, pero hoy analizo, no aceptaba que mi padre se haya muerto, no aceptaba. A estas alturas, ya han pasado muchos años y no aceptaba, claro que no aceptaba, estaba enojado con la vida y no aceptaba. Ahora ya he asimilado, sé que ya no le corresponde estar aquí a papá, que cumple un ciclo, ¿verdad? Que él descansa, que está en otro lugar, está con su dueño y el que tiene que tener descanso soy yo, discernimiento y saber que lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte, pero digo, hay muchas formas de morir, la peor de ellas es seguir viviendo y vivir lo mejor que se pueda, ¿va? Entonces, obviamente, pues el tema es muy largo. Yo les agradezco a todos, ¿verdad? Hoy me quise, ¿verdad? Enlazar con ustedes. Gracias por el espacio, ¿verdad? Tuvimos, no me acuerdo muy bien, pero nos conocimos allá en Estados Unidos. Pero vaya, es muy largo el tema, pero yo les agradezco a todos por este espacio, ¿verdad? Yo estoy en la Ciudad de México, tengo una fundación y seguimos trabajando, ¿verdad? No hay de otra, digo. Ya estando aquí, ya ponemos donde se hace, ya no hay. Estamos condenados, ¿verdad? Entonces yo les agradezco a todos y que tengan felices 24 horas. Gracias por el espacio.